A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 9 de noviembre del año 2018. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo. Buen día. Muy buenos días. Estamos con Juan Grompone. ¿Qué tal? Y con dos invitados. Oscar Sarlo, que hace tiempo no venía. ¿Cómo te va, Oscar? Muy bien, gracias. Y Valentín Trujillo, que también ha estado en estas mesas, pero hace bastante tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están todos? Vamos al primero de nuestros temas. Hoy vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de historia. Empecemos por lo más reciente. En Estados Unidos, la oposición demócrata alcanzó esta semana el control parcial del Congreso, un revés para el presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato. Los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, que no tenían desde el año 2010. Cuentan ahora, o contarán desde enero, con 219 bancas frente a 193 de los republicanos. Por otro lado, los republicanos mantuvieron su predominio en el Senado, es más, lo ampliaron, van a tener 51 bancas frente a 43 de los demócratas. De esta manera, los demócratas podrán no solo bloquear iniciativas del mandatario, sino también investigar sus finanzas y ahondar en la presunta colusión entre su equipo de campaña y Rusia en el año 2016. El Partido Republicano, sin embargo, obtuvo votos suficientes como para mantener el control en el Senado, la Cámara que tiene la capacidad de autorizar nombramientos de la Casa Blanca y de frenar, por ejemplo, cualquier intento de iniciar trámites de destitución del presidente, el impeachment famoso. Bueno, ese es un resumen muy apretado. Quiero escucharlos a ustedes que tenían intenciones de tratar este asunto. Empezamos contigo. Sí, es verdad lo que decís. Puede iniciarlo la Cámara de Diputados ahora, que la anterior no lo hubiera hecho, pero para que salga el impeachment requiere 2/3 partes de la Cámara de Senadores, que por supuesto no la va a obtener. Así que, en realidad yo estuve tratando de buscar qué se puede decir de concreto que haya cambiado en esto. Y para el mundo, y el presidente de los Estados Unidos, a mí me interesa fundamentalmente por las repercusiones que tiene a nivel mundial y no solo dentro de Estados Unidos, yo creo que para el mundo no ha cambiado gran cosa con esto. Yo me esperaba, como muchos, una tsunami azul, que los demócratas, porque además en las elecciones de medio término en Estados Unidos generalmente al presidente le va muy mal. Entonces yo con este presidente actual estaba con la esperanza de que hubiera verdaderamente un tsunami, una indicación de que la gente no está conforme. Bueno, Trump festejó el resultado. Este resultado iba a festejar igual. Sí. Después, al día siguiente, en esa conferencia de prensa en la Casa Blanca, demostró que estaba como tenso, nervioso, quizás malhumorado, ¿no? Sí. Yo creo que tiene repercusiones fundamentalmente para la interna de Estados Unidos. Lo puedo hablar después, dejo hablar a los colegas y después puedo hablar de eso. Tiene repercusiones sobre todo para la interna, pero para el mundo, para lo que nos interesa a nosotros, creo que no ha cambiado demasiado. Juan, lamentablemente. Juan. Pasa, dice. Que sigan. ¿Quién sigue entonces? El ruso. El ruso Sarlo. Oscar está de ruso. Bueno, sí, yo qué sé, hay muchas enseñanzas, ¿no? Que yo creo que son las que tenemos que poner por delante de todo para entender un poco la política contemporánea, ¿no? Y es que ¿cuándo aprenderemos a leer las campañas electorales en torno a ciertos caudillos con un perfil muy fuerte, muy radical? ¿Cuándo podremos entender de que ya la política no se hace de caudillos, ¿no? En los países civilizados, por lo menos, lo que cuentan son las instituciones. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque de todo lo que prometió Trump, fíjense qué paradoja, todo lo que prometió Trump como más escandaloso no ha podido hacer prácticamente nada.
Y de lo que sí había hablado, que era mejorar la economía, eso sí se hizo y no fue decisivo, ni los demócratas lo tocaron como tema, porque realmente anda bien la economía, para los americanos anda bien, digamos. La guerra comercial le ha ido bien con esto. Entonces, ¿qué pasa? No pudo tirar abajo el servicio de salud, que era una política pública realmente muy poderosa de Obama y por la cual va a ser recordado históricamente, porque Obama, además de ser un hombre con ideas muy, muy claras y bien marcadas, digamos, de progresismo, además fue un hábil negociador. Y eso demuestra que en la política que logró instalar era con el acuerdo de un buen sector de los republicanos, que son los que hoy evitaron, en estos 2 años evitaron que eso se diera marcha atrás. Entonces, hay que entender que esto, y estoy pensando automáticamente en Bolsonaro, la gran prueba para Brasil y para cualquier país con tentativas de caudillos populistas, es entender que si hay un sistema institucional fuerte, nadie puede hacer lo que quiere, lo que promete, sino lo que las instituciones y los resultados electorales le permitan. Una democracia en las elecciones no se elige un caudillo, sino que se eligen todos los representantes en los distintos grados del gobierno. Y esto es muy complejo. Eso requiere diálogo, requiere negociación y requiere entender que no se puede hacer lo que uno quiere. En ese sentido, después de un resultado como este, todo indica que en la segunda parte de su presidencia Trump va a tener las manos más atadas todavía, ¿no? Todavía. Pero sigamos, Valentín. Bueno, yo a riesgo de ser un poco caricaturesco tengo que citar a Real de Azúa. Porque recordemos que Valentín se ha especializado en Real de Azúa, ha escrito un libro hace poco, ¿no? Estas elecciones, esta diagramación del sistema electoral yanqui tiene elementos de amortiguación, claramente, y puede jugar una especie de impulso y freno, porque a mitad de mandato se renuevan las cámaras, varios gobernadores, también creo que 38, que son buena parte de los estados, y en general, como se decía, el presidente y el partido ganador de las elecciones presidenciales tiene un revés en estas legislativas. Acá pasó esto, aunque fue bastante gradual, digamos, eso le dio a Trump la posibilidad incluso hasta de alardear un poco, pero creo que la derrota en el Congreso, digamos, y la minoría despeja algunos temas que por lo menos en la campaña fueron muy controversiales y que luego de que ganó Trump también se volvieron en clamores, no solo dentro de Estados Unidos, sino en el mundo. O sea, por ejemplo, ya ahora el muro con México quedó descartado. Eso era uno de los grandes temas de debate. Un muro que además, si uno rasca un poquito, ya estaba medio construido y Obama lo había usado a su favor en múltiples deportaciones. Hasta ahora Obama es el presidente que tiene el récord de mayor cantidad de deportados. Trump todavía está muy lejos, incluso con sus afirmaciones xenófobas, digamos. Y bueno, y como decía Oscar, creo que si aquel voto de McCain a favor del Obamacare había sido como el clavo definitivo, ahora esta nueva mayoría demócrata lo continúa, ¿no? Por lo tanto, ojo, algunos analistas decían que son tan diferentes, a pesar de que esto es como un cachetazo al presidente, el Partido Republicano sale fortalecido increíblemente y tiene buenas chances para las próximas elecciones, que son en el 20, ¿no? Sí, 20. Hay analistas que destacan no solo que el Partido Republicano sale fortalecido, sino que se movió a la derecha, entre comillas, ¿no? Con muchos legisladores que se incorporaron, que forman parte del círculo Trump o que están apoyados por Trump, ¿no? Sí, pero también... Y que, por otro lado, el Partido Demócrata se movió a la izquierda con varios nuevos legisladores que no tienen problema en definirse como socialistas. Esto lo anota Hernán Bonilla, integrante de la Mesa de los Jueves, que anda por Estados Unidos y que escribe hoy justamente en El País sobre este asunto. A la izquierda o incluso también a esa cosa llamada diversidad, ¿no? Legisladoras, mujeres, jóvenes, de distintas razas, de distintas etnias, incluso algún musulmán también. Dos mujeres musulmanas. Yo llamaría la atención, no sé si ustedes lo ven igual, pero por la graficación de los resultados, parecería que inclusive en la frontera con México, que es donde uno supone que deben estar más crispados los ánimos a favor de Trump,
no parecía que avanzó, los demócratas avanzaron, ¿no? Y esto puede tener que ver, supongo yo, aunque Texas se mantiene, y creo que los demócratas avanzaron, pero no lograron la gobernación y el Senado, pero esto puede deberse a que ya la convivencia con una enorme migración mexicana ya ha sensibilizado a todas estas sociedades fronterizas en contra de la expulsión de la gente, por más que no sean votantes, todos, muchos ilegales, pero creo que ya se han ganado un lugar en Estados Unidos y parecería que ese discurso no penetró tanto como se pensaba, ¿no? Todo el mundo pensaba que con esto de la caravana invasora iba a dar vuelta a la elección, y eso no pasó, ¿no? Como decías tú, no prendió. Bueno, Juan, ahora sí, ya te toca. Hablaron los demás. Ya no tenés excusa. ¿Por qué te estabas reservando para el final? Bueno, porque yo soy internacionalista. Es decir, creo que estamos hablando de Trump porque nos afecta, ¿no? Es decir, porque si no hablamos de las elecciones en Bali o en Indonesia, entonces, bueno, nos afecta. Pero Estados Unidos nos afecta. Entonces, mi argumento de siempre es el mismo. Si las elecciones en Estados Unidos me afectan, ¿por qué no puedo votar? Es decir, que yo creo que tarde o temprano la democracia va a tener que internacionalizarse. Es decir, que va a tener que haber un cierto número de votos que van a corresponder a Europa, otro a América del Sur, otro a América del Norte. Votarán algunos diputados, entonces tendremos algunos diputados y senadores en las cámaras norteamericanas que van a frenar esas cosas. Es decir, la opinión del mundo, porque si se puede elegir a un loco que puede mandar la flota a destruir a mi país, ¿por qué no tengo maneras legales de evitarlo o de participar en esa elección? ¿No? Yo creo que el mundo tiene que caminar en esa dirección. ¿Una especie de ONU paralela, decís tú? No, yo creo que de alguna manera se tiene que institucionalizar en que lo que se está resolviendo en Estados Unidos no es solo problema de Estados Unidos, sino que desde el momento que nos concierne y estamos hablando acá de ese tema, en lugar de hablar de un tema uruguayo, es porque ese tema nos preocupa. Es decir, del mismo modo, esto lo mismo se aplica para Brasil, ¿eh? Es decir, que las elecciones en Brasil nos afectan a nosotros. También tendríamos que tener una cierta participación. En definitiva, yo visualizo que hay un futuro de una democracia global que va a empezar por ese lado, ¿no? Eso incluiría China, por ejemplo, también porque nosotros tenemos que ver... Pero entonces, Juan, países que no les importa a nadie, como Uruguay, votaríamos solo nosotros, ahí no tendríamos... Sí, pero no hay ningún problema, estaría fantástico, ¿no? Eso sería fantástico. Fantástico. Es muy interesante y como siempre provocador lo que plantea Juan, pero claro, enseguida aparecen preguntas, ¿no? ¿Cómo se define la lista de aquellos países en cuyas elecciones sí deben intervenir ciudadanos de otros países? Bueno, yo soy ciudadano de un país... ¿El G8? Yo soy ciudadano de un país en que ha resuelto esa cuestión. Es decir, Italia tiene un cierto número de sus cámaras, de su parlamento, que es designado por los italianos residentes en el exterior. Bueno, eso es una cosa. Bueno, es un comienzo del internacionalismo. Es decir, que en realidad yo cuando voto en las elecciones italianas, voto para tener un representante de América del Sur en el Parlamento y que por lo tanto va a incidir en una pequeña fracción en cómo se define el gobierno italiano. Es decir, ese es un comienzo de ese proceso y yo creo que ese proceso se tiene que extender. Sí. O sea que me hace acordar a una polémica teórica. Juan tiró la pelota para otro lado. Sí, ¿no? para otro lado. Sí, pero tiene que ver. Tiene que ver. No, y tiene que ver con el segundo tema que creo que vamos a tratar, que es el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque ahí, en ese contexto, se dio esta discusión. Y hay un libro que recoge una polémica célebre entre Kelsen, que es el jurista más importante del siglo XX, y un discípulo de él, italiano, Campagnolo, que hizo la tesis doctoral en Ginebra, y la polémica entre los dos estaban de acuerdo que la solución para la paz mundial, que era el tema, era un Estado mundial. Pero polemizaban en cuanto a la forma de construirlo. Kelsen decía que tenía que ser por un avance del derecho internacional por sobre las soberanías nacionales. Y Campagnolo decía lo que dice este italiano tenía que ser, ¿no? O sea, seguro. Y decía que era una expansión de los estados nacionales, tenía que resolver. Es decir, cada estado debía reconocer la ciudadanía de todos los demás para que... Parcialmente, ¿no? Sí. Bueno,
el único caso histórico que hay de esa política, pues, lo Italia es parcial, igual que Francia y todo eso. Claro. El único Estado que lo hizo, pero no lo llevó a la práctica, porque no había quien lo... Fue la Constitución soviética del 20 o del 22, creo que es que reconoce que todos los ciudadanos del mundo son ciudadanos soviéticos, ¿no? Nunca lo aplicaron en nada, pero la declaración estaba. Y Yo me sí, imagino es los canales de televisión uruguayos felices de tener que pasar, por ejemplo, jingles en finlandés de la campaña de Finlandia, Sí. porque nosotros tenemos mucho que ver ahí, así que deberíamos incidir las leyendas, los tipos que hacen las traducciones. Mirá el ejemplo que trae Valentín. Yo Ahora, soy igualmente internacionalista que Juan, posiblemente más todavía. Pero francamente creo que la solución va por donde el mundo la ha buscado después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, que es que crear una organización internacional que se base en principios de derecho internacional que todos los estados tienen que respetar. Todos lo tienen que respetar. ¿Cómo equilibramos esa organización internacional? Yo personalmente creo que después de la Segunda Guerra Mundial se dio un equilibrio que no estuvo mal y que nos trajo 70 años sin una Tercera Guerra Mundial. Y que dio sus frutos. Lamentablemente esa organización hoy día verdaderamente ya no representa las realidades geopolíticas del mundo y debe cambiarse. En vez de hacer los esfuerzos hoy día por estar cambiando y modernizando a las Naciones Unidas, se está haciendo el esfuerzo por atacarlas y derrumbar todo lo que se creó, que son valores muy importantes que jamás en la historia de la humanidad habían existido y que son grandes conquistas para la humanidad. Esto de los derechos fundamentales de la gente, esto de la no discriminación, de la soberanía de los estados, son conquistas muy importantes. Y yo creo que el camino va por ahí. Pregunto, por una cuestión de orden. El reloj avanza. ¿Qué prefieren? ¿Seguir con esta discusión a propósito del planteo de Juan o volver a Estados Unidos y su resultado electoral? Pregunto, resuelvan. ¿Es ahora o nunca? No, yo creo que, como decía Óscar, yo creo que este tema se puede retomar, Sí. porque después de la guerra, Sí, claro. de la Primera Guerra Valentín. salió la Liga de las Naciones. Valentín, Estados Volvemos Unidos. a Trump. Sí. No, bueno, me parece que otra de las posibles lecturas que tienen estas elecciones de medio término es cómo se perfilan los candidatos a las presidenciales, ¿no? Y ahí, bueno, si el Partido Republicano tiene a Trump como candidato cantado, el presidente que busca su reelección, que es en general lo que tiende a suceder, ¿no?, en cada uno de los partidos, que tienen lógicas muy similares, entre los demócratas, bueno, se empiezan a mover algunas fichas, ¿no? Empiezan a acomodar el hombro y bueno, eventualmente pueden volver a insistir con una mujer. Ahí se habla de Michelle Obama como una de las posibles candidatas. Quedó en las gateras, ¿no? En la última campaña electoral, justamente. Exactamente. Bueno, poner a una mujer en las gateras no queda bien. Bernie Sanders renueva y también busca ese espacio, ¿no?, como tirado un poco más hacia la izquierda tradicional, internacional. Luego está Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York y que además está, si mal no recuerdo, está casado con una mujer negra y él desde su familia promueve el multiculturalismo y demás. Bueno, y luego el papel de otra segunda línea, donde hay quienes todavía reivindican el papel de Hillary. Por lo tanto, bueno, me parece que asoman posibles contendores para las presidenciales. Pero, Valentín, una pregunta. ¿Cómo el tema no es tanto el perfil, digamos, de género o ideológico simplemente, sino cómo armar una propuesta, ¿no? Porque los demócratas tienen que armar una propuesta que no choque, si sigue el éxito económico, que no choque con lo económico, con los resultados económicos. Y por otro lado, que trate de distanciarse en otras cosas. Entonces, ¿cómo armar eso, no? Por ejemplo, con el problema del multilateralismo, ¿o no? Es decir, eso es todo un problema para los demócratas, ¿no? Ahora sí me gusta. Yo creo que la respuesta es clara, no pueden armarlo. Es decir, el próximo gobierno también va a ser republicano. Ahí está, ese es el problema que para yo mí es veo. clarísimo. Hasta que venga una nueva recesión. O sea, tú ves una reelección de Trump. Claro, no. Yo digo que el próximo gobierno republicano, no digo que sea una reelección, el presidente puede perder la interna. Puede perder la interna.
Ajá. El presidente tiene que presentarse a las internas y tiene que ser el candidato, ¿no? Sí, yo no sé si hay algún precedente, ¿no? Donde el presidente en ejercicio pierda la interna de su partido. Sí hay presidentes que no pueden repetir, como Carter, por ejemplo. Sí. Pero que pierdan la interna. Sí. Gonzalo. Yo creo que pasaron otras cosas que no hemos mencionado y que son importantes en esta elección para la interna de los Estados Unidos. Y es, primero, que votó muchísima más gente que antes. Es cierto. Es decir, se ha politizado los Estados Unidos. Yo las veces que estuve, nunca viví ahí, pero las veces que estuve en Estados Unidos me di cuenta que, sinceramente, para los americanos, el mundo fuera de América es una cosa así vaga y ajena, y no les importa demasiado. Yo creo que se ha polarizado mucho la opinión y las distintas partes, tanto, como decías tú, Emiliano, la gente en el Partido Republicano se ha trampizado. Es decir, ¿por qué? No porque, para mí, no porque se hayan ido tanto hacia la derecha, sino porque el Trump se comió al Partido Republicano. Y vos o estás con él o no estás en el Partido Republicano. Y en la izquierda aparece esta beta Bernie Sanders, que atrae a un montón de gente, y gente joven, y gente de distintas etnias, pero que también tiene un discurso bastante radical para Estados Unidos. Y entonces hay verdaderamente una polémica ideológica mucho más profunda de lo que ha habido en lo que yo recuerdo de la política americana. Yo creo que ahora están en juego cosas que son verdaderamente muy importantes para Estados Unidos y para el mundo en general. Entonces creo que eso va a traer una próxima elección americana que va a ser muy interesante, porque creo que los bandos van a estar muy divididos, porque son concepciones distintas de su país. Yo creo, Oscar, yo creo que lo de Trump con la economía es una burbuja. Es decir, yo creo que cualquier gobierno puede manejar la economía así como quiere durante 1, 2, 3 años y puede dejarle un muerto al gobierno que viene. A mí me parece que ha tenido éxito. Sí, en este momento, fíjate, hoy día la demanda de trabajo es igual o inferior a la oferta de trabajo en Estados Unidos. Hay prácticamente desempleo cero. Pero entonces eso te pone en un tema con el tema de los inmigrantes. Porque no solo que van a necesitar emigrantes, sino que hay lo dice Trump, 700.000 de estos dreamers, que les llaman, son gente nacida en los Estados Unidos porque no tiene la documentación adecuada, y otros 400.000 que son inmigrantes protegidos, que si Trump se saliera con la suya, que como ustedes bien dijeron no se va a salir, esa gente traería un desequilibrio total a la economía americana. Así que yo creo que lo de la cuestión económica en este momento, así, yo creo que es una burbuja esto que está haciendo Trump. Y creo que para las elecciones va a haber otro panorama en el 2020. No, yo no creo que sea una burbuja. Es decir, porque lo que hizo fue lo que hicieron siempre los republicanos: bajar los impuestos a las empresas y cortar los beneficios sociales. Esa es la receta clásica republicana, ¿no? Así que no sé. Sí, pero también hizo acuerdos comerciales que a corto término le pueden haber traído una serie de expectativas, sobre todo expectativas, porque ¿qué pasó? La bolsa se fue para arriba en Estados Unidos. Porque claro, la gente no es boba. Se dice, ahora no vamos a permitir más que importen autos, lo vamos a hacer aquí y vamos a invertir acá. La gente apuesta a eso. Es decir, tú puedes crear una serie, pero a largo plazo, en el mundo de hoy, para mí no tiene futuro ese tipo de enfoque nacionalista, guerra comercial con el... además va totalmente en contra de todo lo que los Estados Unidos han venido apoyando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Siguen comprándole petróleo a Venezuela, más allá de todas las bombas verbales que se tiren. El sistema se mantiene. Con China pasa lo mismo. Uno va a Estados Unidos y casi que de 8 objetos que compra, de 8 sobre 10 siguen estando fabricados en China, quiero decir. Hay cosas que no cambian demasiado, que los discursos plantean y los medios luego lo reproducen y todo el mundo está hablando, pero luego en la práctica no ha cambiado demasiado. Bueno, pero la inversión, aparentemente, el traslado, o sea, por primera vez un proceso inverso, ¿no? de fábricas que se vuelven a Estados Unidos, parece un fenómeno medible, ¿no? Sí, pero y las que se van, Oscar, tú no te preguntaste, porque yo digo, Trump por supuesto le hace una propaganda a cada fábrica que se vuelve o abre una fantástica, y las que se van. Es decir, yo no creo que tenemos datos objetivos sobre eso. Ahora, sinceramente no. Ahora, lo otro interesante es que vale para todas las campañas electorales y todos los populismos, ¿no? Aparentemente el resultado económico no es suficiente para ganar una elección.
It's not the Economist. Charado. No discrepo, ni que hablar. Sí, a ver, tú le estás diciendo por cómo votó el Partido Demócrata, cómo recuperó la Cámara de Representantes. Claro. Si fuera por ese factor tendría que haber sido más Arrasado, fuerte, ¿no? La votación republicana. No, yo creo que no tenemos ningún elemento para decir eso. Sí, Así que- hay encuestas que dicen que a los americanos en esta elección, primera preocupación, la salud, el Medicare que no segunda, la cuestión de los inmigrantes, y tercero, la economía. Te digo porque estoy de acuerdo con lo que dice. La economía esta vez, a pesar de que las cosas estaban andando bien, no fue tan decisivo como podría haberlo sido. Pero precisamente, como la economía anda bien, no es una preocupación, eso es lo que pasa. Bueno, pero Está entonces votamos clarísimo. por preocupación, Se da no por por sen- agradecimiento. No, se vota con el ¿Cómo era? bolsillo. Es decir, Bueno, el pero voto ¿y si te sale va del bien? bolsillo. Pero entonces, Y si te va bien, votás. A No favor, votás no a- cambiás. ¿Y quién ganó? Pero, ¿por qué aumentó el Senado? No, pero, digo, en realidad, como te digo, para mí es muy difícil Porque sacar una aumentó el sola Senado. conclusión. Aumentó el Senado. Lo La que Cámara se Baja se renovaba era renovaba demócrata. toda. Del Senado, de los 35 puestos que estaban en curso, 26 ya eran demócratas, así que los demócratas tenían que hacer el esfuerzo, primero de conservar a los 26 que los tenían, y después ganar sobre los 9 otros, y bueno, y no ganaron. No funcionó. Bueno, pero funcionó bastante bien, porque podrían haber, digo, no está mal como resultado. la última cuestión que tiene que ver con esto de Sí, me el confundí. diseño tan trabado que tiene la política norteamericana, es que de todas maneras Trump se asegura el control de la Corte Suprema. Con lo cual, las posibilidades de poner en práctica algunas políticas públicas va a quedar en manos del Tribunal Supremo. Que lo porque- nombra el Senado. Que lo nombra el Senado, porque lo nombra él con su mayoría ya alcanza. Y en este momento ya son 5-4. Y por más que haya un cambio ahora, puede haber 2, eso ya se asegura un predominio. Sí, por Siempre muchos es un años, poder, además. sí, no, por mucho pues son vitalicios, ¿no? Sí. Ahora, siempre es un poder moderador dentro de todo, no es radical, pero la única chance que tendría él es provocar algún tipo de conflicto o de cuestionamiento constitucional que terminara en manos de la Corte. Esto no está impedido hacerlo, pero es una forma muy débil de gobernar también, ¿no? Sí, yo quería hacer una última anotación, si La puedo. última. No, es que ultimísima. no la mencionamos, es que Trump realmente tiene una habilidad. Después todo el mundo debería estar hablando de esto. ¿Tú sabes lo que se está hablando en Estados Unidos en este momento? Es Del periodismo. de cómo este hombre por tweet echó a Jeffrey Sessions, es decir, al fiscal general, lo echó con un tweet. Claro. Y del insulto y retiro de las credenciales del periodista de CNN. Esas dos cosas provocaron tal escándalo Eso es lo que que hoy día este tipo va superando los problemas. Esto lo ha hecho desde que empezó en la política, hace una macana y a la mañana siguiente voy a decir, bueno, con esto muere. No, porque hace una más grande que le quita la atención a la primera macana que hizo. Y ahora acaba de hacer esto de sacar al fiscal general de esta manera, en el medio de la investigación de Mueller, que, digo, a ver, debería estar llegando a una conclusión ya a esta altura, ¿no? Pero bueno, pero hacer esto, realmente, y en Estados Unidos hoy día se está hablando de eso. De lo de Sessions y de la Puede pelea ser- con CNN. Puede ser una habilidad, ¿no? Es Que una no, habilidad, que no se hable de la derrota. Sin duda lo es, sin duda lo es. Un par de mensajes de los muchos que han llegado de nuestros oyentes a propósito del primer tema. Estoy mirando, por ejemplo, el de Marcelo, que dice, no hablan de la grieta en Estados Unidos que ha implicado el fenómeno Trump. ¿Cómo incidió eso en el resultado electoral? Pregunta. Más votantes. Yo creo que sí, lo mencionamos. Yo pienso, cuando hablamos de la polarización, es lo que estamos mencionando. Y Grieta es una palabra que se usa mucho acá ahora. Sí, pero en todo caso, si bien la grieta quedó instalada y quizá motivó la mayor votación, habrá que ver los estudios, lo cierto es que por primera vez, gracias a que se compartió el poder en el Parlamento, Trump ahora habla de que estos 2 años tendrán que colaborar por lo menos en 3 temas, ¿no? Infraestructura y no sé qué más. Pero bueno, o sea que tienen recursos como para salir de la grieta, ¿no? Y después está el mensaje de Leonardo que dice, sería bueno que en nuestro país tuviéramos elecciones a mitad de mandato. Muchas cosas cambiarían. Sí, los políticos la temen. Valentín, tú tenías un apunte sobre esto justamente, ¿no?
Y yo Recordámelo. Yo tengo uno también. Basta de Trump, por favor. Vamos al otro tema. Sí. Valentín. No, claro, que obliga a que el partido ganador de las elecciones agilice, acelere algunos trámites parlamentarios porque sabe que en 2 años puede tener la marea en contra.